Bueno, entonces el problema que tenemos planteado es este de aquí. Vamos a ver el enunciado y recordar qué era lo que teníamos que razonar para poder resolver el ejercicio, que es de lo que se trata. Bueno, lo que nos pone ahí el dibujo es una cinta transportadora movida por un motor, que para nosotros en nuestro circuito va a ser esa bobina K1M de un contactor que tenemos ahí arriba, va a ser nuestro receptor principal en el circuito de mando. Tenemos ahí una botonera con 2 señalizaciones y 2 pulsadores de marcha y paro. Tenemos una célula fotoeléctrica al final de la cinta. Tenemos un temporizador que nos dibuja por ahí. Y tenemos el dibujo de una célula fotoeléctrica con un relé auxiliar conectado en su salida. ¿Vale? Y el enunciado me dice lo siguiente, me dice: queremos hacer el circuito de mando, las condiciones son con S1 activo, S1 sería el que está arriba señalizado como marcha, activo la cinta transportadora, activando K1M se conecta al motor M1, vale, tengo un contactor que me conecta al motor, la cinta se para si pulso S2, pulsador de paro, se dispara el térmico F1 del motor, la célula B1 detecta una caja al final de la cinta. Aquí vamos a corregir que hay un error. Al final de, aquí sobra una L. Al final de la cinta se activa el relé K1A o si ha pasado un determinado tiempo desde la desactivación. Utilizo un temporizador K1T. Vemos que hay varias órdenes de paro en el ejercicio. Señalizo la marcha con un piloto verde, P1, y la parada con un piloto rojo, P2. Bueno, lo que habíamos visto para hacer este ejercicio, si recordáis. Primero de todo, pensar si son señales de nivel o señales de pulso. Sería la primera pregunta que yo me tendría que plantear. Primero, señales de nivel, para entendernos, interruptores o señales de pulso, que son los pulsadores. ¿Vale? Es la primera pregunta que siempre me tengo que hacer. Lo que primero siempre tenéis que plantearos es eso de ahí. Si tengo señales de nivel o tengo señales de pulso. ¿Vale? ¿Qué es una señal de pulso? Los pulsadores de marcha y paro. Yo doy la orden, suelto, el pulsador se pone en reposo y dejo de cerrar el circuito, dejo de dar señal. Señal de nivel, un interruptor. Tengo un interruptor rotativo, como sea, le doy y el contacto está permanentemente cerrado dando paso de corriente. ¿En qué caso estamos nosotros? Bueno, me están diciendo ya que son pulsadores, pues evidentemente tengo que pensar que estoy en señales de pulso. Estoy ahí, ¿vale? Esa es la primera cosa que me debería de plantear. Segundo planteamiento que hago, una vez que tengo claro que estoy con señales de pulso, lo segundo que hago es pensar en qué es lo que me va a dar la marcha, qué es lo que me va a dar el paro. Como estoy con señales de pulso, lógicamente voy a tener realimentación. Si tengo incompatibilidad, y si tengo dependencia. Esto es lo que tengo que buscar en el enunciado, lo que me tengo que preguntar en segundo lugar. ¿Vale? Os decía el primer día, estamos utilizando un proceso. No estamos con ideas felices ni con... Tampoco se me tiene que ocurrir gran cosa, simplemente tengo que fijarme en esas condiciones.
En este caso el receptor que tengo, en el que me voy a centrar, va a ser K1M. ¿Vale? Me dan ya una pista que es la conexión de la célula fotoeléctrica, que la tenéis ahí. Por lo tanto, la célula fotoeléctrica B1 va a ser equivalente al K1A, ¿vale? B1, cuando se conecte, va a ser igual a que se conecte K1A, ¿vale? Bueno, vamos a esquematizar esas condiciones entonces. K1M, que me va a conectar, lo pongo aquí entre paréntesis, el motor. ¿Qué señales tiene de marcha? Vamos a ver el enunciado, para ver qué señales tiene de marcha. Con S1 activo la cinta transportadora, activando K1M, que conecta al motor. Vale, pues aquí tengo ya una orden de marcha. S1 es una orden de marcha. Vale, pues S1, vamos a escribirlo aquí. Voy a borrar esto y darme un poco de espacio para ver si lo podemos ver todo a la vez en la pantalla. Mover esto para aquí. Y esto para aquí. Vale. Pues venga, marcha, la ponemos aquí. S1, ¿vale? Sería el S1 a la orden de marcha. ¿Tengo más órdenes de marcha? No sé, vamos a ver. Creo que no. Creo que no. Seguimos leyendo el enunciado. El segundo párrafo me está hablando de separa. Son órdenes de paro. Y el último párrafo de los tres me habla de las señalizaciones. Por lo tanto, no tengo más órdenes de marcha. Ya tengo una. Sería esta de aquí, la orden de marcha que tengo, el S1. ¿Vale? Esa es la orden de marcha. Paso a las órdenes de paro. Vamos a ver qué órdenes de paro tengo en este problema. Y siempre nos intentábamos fijar primero en los paros que llamábamos generales, es decir, lo que para todo el circuito. En este caso, como tengo un único receptor, de alguna manera todos van a ser paros generales. ¿Vale? Cuando tengo varios receptores, los paros que me paran todos son los generales, los que me paran solo un receptor son los paros ya particulares o individuales. Bueno, vamos a buscar aquí las órdenes de paro. A ver si me deja cambiar esto. Muy oscuro. Voy a poner ese. Órdenes de paro. Bueno, la cinta se para, me dice el enunciado. Si pulso S2, aquí tengo una orden de paro. S2 es una orden de paro. Se dispara el térmico F1. Eso también me para, ¿no? Pues esto será una orden de paro. Otra por ahí. El motor, vale, F1 del motor. La célula B1 detecta una caja al final de la cinta. También es un paro. Ya tengo 3. O se ha pasado un determinado tiempo después de la activación. Utilizo un temporizador K1T. Es decir, K1T es otra orden de paro. Tengo 4 órdenes de paro. Tengo unas cuantas en este problema. Pues nada, las escribo aquí. S2, F1, B1, que vamos a poner entre paréntesis es lo mismo que el K1A, y el K1T. Tengo 4 órdenes de paro. S2, F1, B1 y K1T. Vale, ahí las tengo. Seguimos. Realimentación. Como estoy con señales de pulso, tengo la realimentación del mismo contactor, ¿no? Aquí tendré un contacto de realimentación que va a ser de K1M. Pues escribo aquí K1M, es el contacto de realimentación. Tengo un único receptor, con lo cual no voy a tener incompatibilidad, no tengo que hacerlo incompatible con otro, y no va a tener dependencia, no va a depender de otro,
porque tengo un único receptor. Entonces, simplemente incompatibilidad no tengo y dependencia no tengo, ¿vale? Lo que tengo al final son pues estas condiciones de aquí, ¿vale? S1 de marcha, S2, F1, B1, K1T, paro y la realimentación de K1N. En este no tengo porque tengo un único receptor. Habíamos visto... imagínate, por ejemplo, una máquina, un torno de los que tienen en mecánica, que tiene por un lado el motor del útil de corte que hace girar la fresa o lo que sea, y por otra parte tiene otro motor que es una bomba para la taladrina, para el lubricante que lleva la máquina. Puedo hacer que la bomba de la taladrina dependa del receptor que es la fresa, es decir, si no está funcionando la fresa, no puede funcionar la bomba de la taladrina. ¿Para qué? Para evitar que alguien me ponga a echar taladrina a la máquina sin estar funcionando, lo que es el útil de corte. Ahí habría una dependencia. Incompatibilidad, vamos a ver que cuando tengo motores con doble sentido de giro siempre vamos a tener incompatibilidad. Vamos a empezar a ver en el siguiente tema. ¿Vale? Son los casos más típicos, pero bueno, según el problema, cuando tengo varios receptores pueden darse esas condiciones de incompatibilidad o dependencia. Incompatibilidad, dos que no pueden funcionar a la vez, o dependencia, uno que no puede funcionar si no está previamente el otro. Es precisamente lo que estamos haciendo en las prácticas 6 y 7, me parece, ¿vale? 6 es la dependencia y 7 va a ser la incompatibilidad. Y luego en la 5 habíamos visto marchas y paros múltiples, que es lo que estamos viendo aquí en la primera parte del problema. Quiere decir, las prácticas que estamos viendo también se hacen para aprender a diseñar. Vamos viendo las distintas funciones que yo puedo tener en los circuitos para ir asimilándolas desde un punto de vista práctico y luego poder desarrollarlas cuando tengo que hacer un diseño. Vale, pregunta que os lanzo yo ahora. ¿Cómo se hacen las marchas? ¿Cómo hago una marcha en el circuito? ¿O qué es la marcha? Esto es lo que me tengo que estudiar, lo que me tengo que saber. Por eso estamos haciendo repaso. ¿Qué es la marcha? En el diseño, cuando yo sé que tengo que hacer la función de marcha, ¿cómo la hago? Os lo pregunto de otra manera. ¿Cómo hago la función de marcha? Vale, en este caso es con un pulsador, pero puede ser cualquier otro elemento. En este problema en concreto es un pulsador, pero en general, ¿cómo se hace? Cojo un contacto abierto, cojo un contacto cerrado, lo pongo en paralelo con el receptor, lo pongo entre fase y neutro, ¿dónde lo pongo? ¿Cómo hago la marcha? Vuelvo a preguntar. La marcha habíamos visto, que espero que lo tengáis claro, lo que hace es cerrar el circuito para que pase corriente por el receptor. Es el que inicia el funcionamiento. Lo hago habitualmente con un contacto abierto. Contacto abierto, que es el que tiene que cerrar el circuito, por eso está abierto. Contactos normalmente abiertos en reposo se llaman también contactos de cierre, porque precisamente lo que hacen es cerrar el circuito. Esto lo voy a hacer con un contacto normalmente abierto. ¿Vale? ¿Cómo hago estas funciones de paro? Estas funciones de paro, ¿cómo las voy a hacer? Un contacto de paro habíamos estudiado que lo que tiene que hacer es, o lo que hace es abrir el circuito interrumpiendo la corriente que está pasando por el receptor. Es decir, tengo un receptor funcionando, interrumpo la corriente y lo llevo a la situación de parada. Por eso se llaman contactos de paro, porque paran el circuito. ¿Cómo hago yo en el circuito para tener un paro? Tengo que utilizar un contacto abierto, un contacto cerrado, ¿dónde lo pongo? ¿Un cerrado en paralelo con qué? O sea, haces esto. S1, que sería la marcha, y el paro, por ejemplo, de S2 lo pones aquí. Vale, si haces esto, cada vez que conectes el circuito lo pongas en tensión, te va a arrancar. Y va a seguir arrancado porque aquí, como tendrás una realimentación,
de K1M, el circuito ya no se va a poder parar. Te va a arrancar directamente cuando subas la tensión y no va a poder parar. No se hace así el paro. El paro no se hace así. Se hace en serie, vale, sí, el paro se hace en serie. ¿En serie con qué? ¿Y con qué tipo de contacto? La seta no es un tipo de contacto, la seta es un tipo de accionamiento de un contacto. ¿Qué tipo de contacto usamos para el paro? Contacto normalmente cerrado. Vale, bien, es un contacto normalmente cerrado. ¿Y cómo se conecta ese contacto normalmente cerrado? En serie con un abierto, ¿no? ¿En serie con qué? Es en serie, pero ¿en serie con qué? No. Va a estar en serie con el de marcha, pero ¿en serie con qué lo tengo que poner? En serie con... Estamos para mañana bien, ¿eh? Estamos bien preparados. Tiene que estar en serie con el receptor. Han dicho K1A, en este caso es K1M. Tiene que estar en serie con el receptor que quiere parar. En serie con el receptor. En electricidad, os lo habrán dicho ya, os lo voy a recordar. Serie significa misma corriente. Y misma corriente no quiere decir mismo valor de corriente, quiere decir mismo flujo de electrones. ¿Vale? Paralelo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir paralelo en electricidad? Cuando hablamos de una conexión paralelo, sí, pero en términos eléctricos, ¿cómo lo decimos eso? Intensidad es lo mismo que corriente, por lo tanto no. Mismos potenciales, o podríamos decir la misma tensión. Es decir, van conectados, cuando dos elementos están en paralelo, van conectados a los mismos potenciales. Si yo tengo dos pulsadores, las dos señales de marcha, que las ponemos en paralelo cuando quiero tener varias señales de marcha, como vimos en la práctica 5, conecto sus entradas por un lado y sus salidas por otro. Eso es paralelo, porque están al mismo potencial. Por arriba están al potencial que hay en la entrada, este de aquí, ¿vale? Y por abajo están al potencial que hay en la salida de esos pulsadores. Están a los mismos potenciales. Eso es lo que significa paralelo. Por tanto, resumiendo, serie, misma corriente, mismo flujo de electrones, paralelo, misma tensión. En el caso del paro, tienen que interrumpir la corriente del receptor, por eso tienen que estar en serie. Tienen que abrir ese flujo de electrones que está circulando por el receptor porque está funcionando, lo tienen que interrumpir. ¿Vale? Es como si tienes un río y quiero impedir que el agua llegue a cierto punto del curso de ese río, y lo que hago es poner una compuerta, como cuando se hace un regadío, ¿no? En las acequias estas que hay por León y por ahí, que riegan mucho con ese tipo de regadío, tienen las acequias y tienen una compuerta y va un paisano y la abre o la cierra para que pase el agua o no pase el agua. Si quiero dejar de regar, lo que va el paisano, y con una manivela que tiene cierran la compuerta, se cierra la acequia y ya no se riega más. Corta el flujo de agua, aquí cortamos el flujo de electrones. Por eso tiene que estar en serie, tiene que estar pasando por el contacto la misma corriente, los mismos electrones que están pasando por el receptor. Eso es la conexión serie. Y por último, la realimentación. ¿Cómo la conectamos? Venga, decir, ¿quién da más? Estoy como las apuestas del fútbol. Venga, 3-1, venga, gana el Madrid. ¿La realimentación cómo se pone?
Bueno, lo primero sería, ¿qué es la realimentación? Cuando hablamos de realimentación, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué función es esa? La realimentación es la que se encarga, en un mando por pulsos, de hacer que el receptor siga funcionando después de que yo he soltado la marcha. Yo la marcha la voy a pulsar durante un periodo de tiempo muy corto y en el momento en el que suelte, quiero que siga funcionando el receptor. Quien se encarga de que el receptor siga funcionando es el contacto de realimentación. Se llama realimentación o autoalimentación porque el receptor se suele alimentar a sí mismo. Es un contacto que pertenece al propio receptor. ¿Dónde pondré entonces ese contacto? Por aquí adelante dicen en paralelo. ¿En paralelo con qué? Pregunto yo. En paralelo con la marcha. ¿Quién está de acuerdo? 1, 2. Han dicho por aquí delante, vuestro compañero, la realimentación se pone en paralelo con la marcha. Os pido que levantéis la mano los que estéis de acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Esta es la prueba de que la democracia a veces no funciona. Tiene razón, lo está diciendo bien. Deberíais haber levantado la mano todos, de manera entusiasta, porque tiene razón. La realimentación se pone en paralelo con la marcha, porque lo que está haciendo es sustituir la señal de marcha. Si yo quiero que el circuito siga cerrado, donde lo voy a poner es en paralelo con la marcha, porque la marcha, una vez que la suelte, me interrumpe sino el circuito. Es decir, si tengo aquí la marcha, por ejemplo en este problema, el S1, la realimentación la tengo que poner aquí, en paralelo, a la misma tensión. ¿Vale? Bueno, pues ya está, las 3 funciones que tenemos aquí ya deberíamos de tenerlas claras. Aquí pondríamos... Esto está hoy un poco lento y no me quiere obedecer, pero si me dejas lo ponemos aquí. O sea, y en el examen tendríamos que representar el esquema técnico. La parte de fuerza os la voy a dar yo hecha, tenéis que hacer solo el mando. Esto sería un contacto normalmente abierto en paralelo con la marcha. La parte del motor, la que veremos en el siguiente tema, os la doy yo hecha, solo tenéis que hacer el mando, que es lo que hemos visto. Bueno, vamos a hacer la solución entonces. No, es en cada símbolo. Bueno, vamos a dejar aquí las condiciones para poder verlas. ¿Podemos tener eso de la realización? Las condiciones. Vas a tener un enunciado que te las pone, sí, en el Classroom. Eso mismo. No, el esquema lo tienes que hacer tú. No, no. Sí, pero te estoy diciendo después que acabas de hacerlo, vamos a tener delante del examen. Eso lo puedes hacer tú si quieres, en un papel. Yo sí lo veo mejor. Bueno, vamos con el circuito. ¿Por dónde empezamos el circuito? Siempre lo digo. Por la protección. Y antes de la protección vamos a meterle la alimentación. Venga, la protección la tenemos por aquí. Ahora tendríamos que meter F1, como está diciendo por aquí bien Jorge, que es la protección térmica del motor. Empezamos por las órdenes de paro normalmente, los paros generales, en este caso los paros. Tened en cuenta que los paros, estando en serie, pueden estar tanto arriba, cuando son generales tienen que estar siempre arriba, pero cuando son paros particulares pueden estar aguas abajo de la marcha. No tienen por qué estar siempre encima, pueden estar debajo. Mientras estén en serie con el receptor funciona.
¿vale? Empezaríamos por el F1 que está dentro del cuadro y es por donde se suele empezar. El F1 lo tenéis aquí, en el menú de los pulsadores, pues uno de estos de aquí, ¿no? El contacto que pone cerrado del térmico, que lo pondríamos ahí. Vale, ¿qué más? Iríamos ya con las órdenes de parada que tengo, el S2, el B1 y el K1T. Aquí podría poner, si queréis, el K1T, que lo tengo dentro del cuadro también, o lo puedo poner justo encima de la bobina, donde queráis. Yo voy a dejar para ponerlo debajo. Venga, ponemos el S2, por ejemplo. Ponemos unas bornas. Las numeramos. Metemos el pulsador. ¿Cuál tengo que coger? ¿El abierto o el cerrado para hacer el paro? Abierto. Pensaba que decía la marcha. ¿Qué contacto cojo para hacer el paro? El cerrado. Vale. Venga, el B1 voy a dejar para ponerlo más abajo. Voy a poner 2 órdenes de paro arriba y 2 órdenes de paro abajo. Entonces van a ser, por ejemplo, pues debajo voy a dejar el B1 y el K1T. Aquí habrá un hueco para poner la marcha. ¿El de marcha cuál cojo entonces? ¿El cerrado o el abierto? Abierto. La marcha la meteríamos aquí en medio, que sería el S1. Y el otro paro, bueno, habíamos dicho que el B1 iba a ser el K1A, ¿no? Pues aquí meto un contacto de K1A. Luego a la derecha del esquema voy a poner la célula, el B1 alimentando el K1A, como teníamos dibujado en el enunciado. A ver si me deja aquí meter el contacto, no. Aquí meto un contacto auxiliar de K1A. ¿Está bien metido así? ¿Está correcto ese contacto o no? Una orden de paro. ¿Está bien esa orden de paro de K1A? ¿Por qué está mal? No está en paralelo. ¿Qué está mal en este contacto? Correcto, tiene que estar cerrado. Muy bien. Estamos poniendo paros. Los paros son contactos normalmente cerrados. Pues tengo que coger el cerrado. Venga, y me queda otra orden más de paro, que sería ¿Cuándo se cambia el número? K1T. Bueno, podríamos poner el 1, puse el 2, pero podríamos haber puesto el 1, 1, 1, 2, sin problema. Aquí es porque hemos hecho esto. En el enunciado me ponía el K1A con la célula. Este paro era el paro de la célula, pero lo hago a través de un relé. ¿Vale? Lo hago a través de un relé. El relé K1A es igual que la célula, luego la vamos a poner en el otro lado. Y ¿qué me falta? El temporizador, ¿no? Tengo que poner un contacto del temporizador. En este caso es un contacto también cerrado
porque es un paro. Este sería del K1T. Luego tengo que poner sus bobinas. Y esta es la numeración que le vamos a poner, la misma que tenemos en los de aquí, que es 1.5, 1.6. ¿Y esos numeritos cómo sabemos cuál tenemos que poner? Si es 15 o... Ese normalmente os lo doy yo. Y cuando estemos en las prácticas lo vais a ver en el componente, el número. Me queda por poner aquí en paralelo con la marcha la realimentación, ¿no? Que la hacemos con un contacto cerrado, ¿no? ¿Cómo hacemos la realimentación? Con un contacto abierto. Aquí en paralelo con el paro, ¿en paralelo con quién? Con la marcha. O sea, aquí. Venga, vamos a tirar aquí unas uniones. Aquí tendríamos fase hasta... no. Fase, fase, fase. Bueno, la fase nos llega hasta ahí. Y luego el paralelo hasta la borna. Vale. Vamos a poner la bobina de K1M, que es el receptor principal que tenemos en este circuito. Vale. Y tengo que meter la bobina también del temporizador. Y tengo que meter la célula con el relé auxiliar. ¿Dónde metemos la bobina del temporizador? ¿Dónde se os ocurre? ¿Dónde podemos ponerla? Puedo poner lo que va a contar el tiempo, tengo que pensar, cuando tenga que colocar la bobina en temporizador es qué tiempo estoy contabilizando. En este caso es el tiempo que está funcionando la cinta. Si quiero contar el tiempo que está funcionando la cinta, tengo que alimentar la bobina a la vez que alimento la cinta, para que cuente el mismo tiempo. Entonces, se trataría de ponerla en paralelo con el contactor de la cinta. Van a ir siempre a la vez. Esta no es la del aspa. Que es, no veo, esta de aquí me parece, esta. O sea, sería la bobina de K1T. La bobina de K1T, que la voy a poner ahí en paralelo. Y nada, sacamos una conexión de fase por arriba. Tengo que poner además una señalización de marcha, que la puedo poner también en paralelo aquí. Venga, vamos a hacerlo sencillo, sencillo. Señalización de marcha justo en paralelo, que sería, según está ahí, el P1. Y está lo mismo, en paralelo. Ya tengo el receptor principal K1M con el temporizador que va a funcionar a la vez que él y la señalización de marcha que también funciona a la vez. 4 órdenes de paro que son F1, S2, K1A que es B1 y K1T, una orden de marcha que es S1 y en paralelo con la marcha la realimentación de K1M. Me queda por poner en el circuito esta parte de aquí de la célula, que en el K-Decimum el orden de los contactos es diferente al que tenemos aquí, que sería dentro del menú de detectores de proximidad esta de aquí, ¿vale? Vamos a ponerla, por ejemplo, por aquí. Esta sería B1. Lo que tengo que hacer es alimentarla por fase y neutro. La fase la meto por 1 y el neutro por 2. De aquí, del que pone, así te lo puedo enseñar en grande, el que pone detectores, ¿vale? Que está al lado del pulsador. Das a ese menú y es esta de aquí, la que pone barrera fotoeléctrica.
Creo que en el de mañana no hay célula fotoeléctrica. Pero bueno, en el del portón que habíamos hecho, por ejemplo, sí que la llevaba. No, es distinto. ¿De dónde alimento esta fase? Puedo cogerla aguas arriba o puedo cogerla aquí. Realmente la célula puedo anularla si no está funcionando el motor. Entonces, por hacerlo más sencillo, puedo sacarla de aquí. ¿Vale? Bueno, por el 3 tengo que meter la alimentación de fase porque esto sería un contacto libre de potencial que tengo que alimentar, que la saco de ahí mismo y luego la bobina del relé que estoy alimentando la pongo en el abierto. Aquí la tenemos en el cerrado en el dibujo, pero tal como funciona la del Cadesimu tiene que ser en el abierto. Que sería ahí, justo debajo del número 5. Y le pongo alimentación de fase desde ahí, desde el 5 que es el abierto. Tengo que ponerle además a la célula unas bornas, porque la célula está fuera, ¿no? Pues vamos a ponerle unas bornas. Voy a completar primero el neutro. Vamos a meter las bornas que nos faltan, que serían una borna de neutro ahí para la lámpara. Que sería la borna 4. Vale, voy a cerrar el neutro por aquí. Este neutro puedo sacarlo hacia abajo. Me da la impresión de que queda más claro si lo conecto aquí. Y ahora ponemos las 3 bornas de la célula fotoeléctrica, que sería una para la fase, que puedo ponerla aquí. Sería, por ejemplo, la borna 5. Otra borna para la salida abierta de la célula, que puedo ponerla aquí, sería la borna 6. Y otra más aquí para el neutro, porque tengo que llevar la alimentación a la célula. Sería, por ejemplo, la 7. ¿Vale? Y me queda la señalización de paro. Está muy fácil. ¿Cómo señalizamos el paro? Esto lo sabéis hacer también. Si quiero señalizar que el motor de la cinta está parado, ¿con qué tengo que alimentar esta lámpara? La lámpara P2. ¿Con qué tengo que alimentarla? K1A es la célula. Me estaría señalizando que la célula detecta si utilizo el K1A. ¿Desde dónde tengo que alimentar P2 para indicar que la cinta está parada? ¿Del? No, el B1 es la célula. ¿Qué es la cinta? ¿La cinta no es K1M? Si quiero señalizar que la cinta está parada, ¿qué utilizo para señalizar eso? ¿Un contacto de quién? Estamos cansados de hacer el paro en las prácticas. ¿Cómo señalizamos el paro de un relé? Para señalizar en el tablero que un relé está apagado, ¿cómo lo señalizo? Lo señalizo con un contacto cerrado del relé, ¿no? De tal manera que cuando yo meto el tablero en tensión, ese contacto cerrado deja pasar corriente y la lámpara está encendida. Entonces aquí si quiero señalizar el funcionamiento de la cinta, que es K1M,
¿De quién tiene que ser el contacto? De K1M, ¿no? Jolín. Como no estéis más inspirados mañana, aquí pondríamos un contacto cerrado de K1M. Que este sí que tiene que ser el segundo porque el primero ya lo utilicé para realimentar. Y me faltaría poner una borna aquí. Que sería finalmente la borna 8. Ya tengo el circuito completo. Completo las conexiones. La conexión de fase del paro que la voy a sacar arriba del todo porque quiero que me señalice la puesta en tensión. A ver si soy capaz. Ahí. Luego la fase a la lámpara. Ahí. Y ya nos queda cerrar el neutro. Vamos desde arriba por aquí. Ahí. Y el tramo de aquí que no se nos olvide. Y bueno, ya tendríamos ahí el circuito completo. Cerramos la protección. Si le doy a la marcha, se pone a funcionar, está contando el tiempo y se para solo, ¿no? Cuando llegue. Bueno, algo no marcha bien ahí. Vamos a cambiar el valor del temporizador, a ver si es eso lo que falla. Bueno, aquí no funciona porque no le da tiempo. Es una cuestión más de la simulación que de la realidad. Esto en el tablero sí que nos funciona. Pasa que este contacto es como más lento, el de temporizador, o mejor dicho, el de la realimentación es más lento y no le deja. Y le sigue dando corriente. Bueno, solución que podemos hacer para que esto nos funcione en la simulación. Esto ya os digo que en el tablero funcionaría. Para hacerlo funcionar aquí, quitamos de aquí la bobina, la vamos a poner por aquí y la alimento con otro contacto separado del contactor. Esto es por una cuestión del ordenador, no por. Ponemos por ejemplo aquí, este sería el contacto 3 del K1M. Le hago sus conexiones, aquí no necesito bornas porque esto está dentro del tablero. Borro un poco por aquí estas conexiones. Bueno, voy a aprovechar para mover la lámpara para acá. ¿Cómo lo modas en la matriz? Seleccionando justo encima. Venga, vamos a ver si ahora nos vale. Doy marcha. Ahora sí. Era una cuestión de la simulación. En el tablero ya os digo que si lo hacéis funciona. Ya veréis que tenemos una práctica precisamente que vamos a hacer esto y funciona.
Lo único que he hecho es alimentarlo indirectamente. En vez de ponerlo en paralelo, lo alimento desde un contacto de la propia cinta, que es lo mismo. Bueno, le doy a la marcha. Si paro, se para, ¿no? Le doy a marcha. Si detecta la célula, también se para. Le doy a la marcha. Si dejo que pase el tiempo, se para también por tiempo. ¿Vale? Y nos quedaría por probar el térmico. El térmico, para probarlo, necesito meter la parte de fuerza, que la tengo aquí. Que sería F1. Y bueno, si le doy a marcha y disparo el térmico, se para también, ¿no? Vale. Bueno, pues este sería el de la cinta. Venga, preguntas, dudas. En una instalación real es importante, sí. Aquí, si quiero un color determinado, os lo pondré. Para que lo... Pero bueno, si os olvidaseis de cambiarlo es un detalle menor. Tampoco es lo más importante del ejercicio. Vale. Venga, más dudas. Está todo claro. Os lo puse, está en el claro. Tenía Esta vez acceso que le para que pregunté y me dijo que no. pudiese- Me dijo que no estaba. Vale, vale. Lo publiqué además hoy por la mañana. Tiene que estar ahí. Es que le pregunté, claro, debe ser que lo miró él ayer o lo que sea y no lo vio. Y le pregunté si estaba y dice que no. Pero lo mirará ahora. Está tal cual esto de aquí. La parte de aquí de la cinta está tal cual. Tal cual, ¿eh?